9:31, continuamos acá por Sónica Más en esto que es 14 bis, cuarta temporada. Recién lo tuvimos a Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN y número 3 de la CGT, dándonos un panorama de este escenario incierto que se avecina y del pronunciamiento de la CGT ayer ante el inicio de la gestión de Javier Milei y sobre todo aclarando algunas cuestiones vinculadas a paritarias, al pago del aguinaldo para los empleados estatales y demás. Por eso me pareció valioso incluso tenerlo, Andrés, que no pudimos tenerlo un poquito más porque estaba por entrar a una reunión. También nos hubiera gustado hablar con Rodolfo Aguiar, que es el titular de ATE, el otro gremio estatal de la Administración Pública Nacional. Vamos a seguir ahora tratando de entender esta etapa de transición y tratando de explicar la herencia económica que va a recibir Javier Milei. Me pareció, esta es una charla que está grabada, que tuve con un colega y amigo que se llama Esteban Lafuente, él es periodista del área de la sección de Economía y Negocios del Diario La Nación. Es uno de los periodistas que escribe más claro sobre algo que también lo charlamos la semana pasada y que tiene que ver con esto de las LELIQs y algo que Milei lo identifica como la gran amenaza para que no haya una hiperinflación. Entonces me pareció oportuno recurrir a Esteban para que nos explique no solamente qué son las LELIQs y por qué son una grave amenaza, sino para que nos cuente y nos haga una pequeña radiografía de cuál va a ser la herencia económica que va a recibir Javier Milei. De la herencia económica que va a recibir el próximo presidente, ¿cuál crees vos que es la bomba más urgente a desactivar? Si uno mira desde las cuestiones más urgentes, la herencia económica ahora es mucho más compleja en términos de velocidad de deterioro de lo que era en 2015, para hacer una comparación. Lo más urgente, te diría, es la cuestión social, donde uno mira los números y son catastróficos y urgentes, con una pobreza que supera el 40%, la indigencia que está alrededor del 10%, y eso está mostrando un deterioro social muy importante, que además, cuando uno eso lo asocia con el incremento en el costo de vida, la inflación que estamos teniendo, es una cuestión urgente, pero a la vez de difícil de solución en el corto plazo, porque resolver varios de los problemas de la economía va a generar de corto plazo más inflación. Por ejemplo, la cuestión de las tarifas, del transporte, de los servicios públicos, corregir ese atraso que tienen con el resto de los precios de la economía va a generar más inflación que va a golpear más sobre el costo de vida y vamos a tener necesariamente una situación desafortunadamente también más grave de corto plazo en términos de alza del costo de vida, condiciones sociales y pobreza. Eso va a ser un punto central, pero que sin resolver esos temas tampoco se puede pensar en resolver los otros problemas de la economía. Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar todavía a un escenario de inflación alta, elevada. Sí, no hay proyecciones que establezcan que sin hacer nada la inflación va a seguir creciendo por cómo viene la inercia de la economía. Eventualmente, pensando en las correcciones que hay que hacer, por ejemplo, en materia de tarifas, en materia de los precios del transporte, de la corrección cambiaria, porque esta brecha cambiaria con un dólar congelado que se empezó a mover hace algunos días, pero con un dólar paralelo que está encima de 1000, esa corrección también genera, lo vemos en la historia argentina, cada vez que el dólar se mueve, hay impacto en los precios, que ya se empezaron a acelerar en esta transición, aún sin esta corrección cambiaria, es de esperar que haya un impacto en precios mayor, que se va a sumar a un deterioro que tienen los salarios, los informales y los formales, que hace 5 años vienen perdiendo poder adquisitivo. Entonces, esa situación de crisis económica y social que se percibe en el bolsillo y que después en el agregado se ve en pobreza superando el 40%, se va a sostener. De hecho, a los datos de octubre, si bien no son estimaciones oficiales, hay proyecciones de economistas privados que siguen mes a mes la inflación, que plantean que la pobreza supera el 42% y está, si lo comparamos, en los mismos niveles de lo que fue el peor momento de la cuarentena ya en 2020. Vos en tus notas venís advirtiendo hace ya un tiempo de lo riesgoso que es que se agigante aún más la bola del LELIQs. Milei, incluso antes de ganar las elecciones ante un auditorio de empresarios, marcó como una prioridad resolver la cuestión de las LELIQs. ¿Cuál es el verdadero riesgo de no resolverlo a tiempo o de que Milei no lo pueda resolver y cómo dificultaría eso su programa económico de gobierno? Vamos un paso atrás porque es un tema central, pero a veces suele ser medio difícil o técnico de explicarlo. Las LELIQs son
la deuda que tiene el Banco Central, que le dice a los bancos, yo te tomo pesos y te doy a cambio estas letras, estas LELIQ o los pases, a cambio de eso tiene un interés. Los bancos lo que hacen es entregarle esos pesos, pero que no es ni más ni menos que los plazos fijos de las personas, los ahorros de las empresas, capital de trabajo que en un contexto de inflación se asigna. O sea que es la contraparte de eso. Por eso es tan riesgoso cuando se habla de la bola de LELIQ, porque si eso se desarma, como dicen los economistas, por las malas, vía una hiperinflación que dispara el tipo de cambio, eso es licuación de los ahorros de los argentinos y de las empresas que después con eso se dan vuelta y pagan salarios, por ejemplo. Otra solución que se hizo en el pasado fue recurrir al plan Bonex, que es reestructurarlo, enchufarle a los tenedores de estos LELIQ un bono que dice de acá te lo pago a 10 años y de alguna manera es una forma de plantearlo. Ahora bien, yendo más a de corto plazo, ¿por qué se genera esa bola que crece? Por un lado es porque en un contexto de, y ahí anclamos con tal vez la cuestión más importante y más difícil y más urgente de resolver, que tiene que ver con el déficit fiscal. El Estado argentino hoy gasta más de lo que recauda. Después, en todo caso, se puede discutir qué y cómo gasta y qué y cómo recauda, que esa es una discusión de política económica que se hace en todos los países, pero en un contexto como el argentino, donde no puede tomar deuda en el exterior porque el riesgo país es de 2.500 puntos, no hay mercado que financie eso, tampoco en el mercado local. Lo que se terminó recurriendo en estos últimos años es a financiarlo vía emisión monetaria, que es que el Banco Central emite pesos para financiar el gasto del Tesoro. Esos pesos, el Banco Central, para evitar que queden circulando en la economía y presionen sobre los precios, lo que hace es retirarlos vía LELIQ o pases, y esta es la bola que crece. ¿Y por qué es un problema? Porque, por un lado, el Banco Central emite pesos para financiarlo, retira esos pesos, pero genera intereses, lo que se llaman los economistas, intereses endógenos. Es, esta letra la retira y a los bancos, que son los que le dan esos pesos, les paga a su vez un rendimiento. Son alrededor de 2 billones de pesos por mes que generan solamente las LELIQ. Por eso Milei lo planteó como un tema importante, porque aún resolviendo el déficit y planteando un equilibrio fiscal, esta bola de LELIQ va a seguir generando pesos por los intereses que generan en ese mecanismo. Entonces, ¿cómo resolverlo? Es un tema central, además de la cuestión fiscal, que de vuelta es una discusión importante porque implica o dejar de gastar o recaudar más impuestos, y ahí es toda la discusión de a quién se le recauda o a quién se le deja de recaudar o en qué el Estado deja de gastar. Es también un tema que tiene impacto económico y político, si querés después podemos hablar en eso. Está la cuestión de quienes te dicen, bueno, de alguna manera la recuperación de la economía y las expectativas que genera un Estado que deja de necesitar financiamiento hace que las expectativas de mediano plazo se recompongan y eso permita desarmar poco a poco, porque en un contexto donde los bancos no tienen a quién prestarle y a los bancos les resulta mucho más rentable, atractivo, y el único camino es dejar la plata en el Banco Central y no prestarla porque no hay crédito privado. El tema cuál es, para darle una medida, si querés, central, toda la base monetaria, es decir, los pesos circulando en la economía y los depósitos en cuentas a la vista de los argentinos, bueno, en el LELIQ hay 3 veces más. Para dar una idea de la cantidad de pesos que están alojadas ahí, que puede ser un problema, porque quien venga y diga, bueno, no, bajo la tasa de interés y las desarmo, eso es un montón de pesos que están ahí guardados y que no van al dólar por el cepo. Eventualmente ese desarme de todos esos pesos que digan, bueno, me dolarizo buscando dólares, puede llevar el tipo de cambio a niveles no sabemos cuánto, y eso automáticamente es precios y es una hiperinflación asegurada. Por eso es tan urgente y difícil de desarmar toda esa bola que se fue generando. Supongo que también por esas razones es tan difícil de imaginar una salida de un día para el otro de los diferentes cepos cambiarios que hay. Claro, eso es un poco cuando se plantea desde la cuestión cambiaria, si salir del día 1 como un objetivo. La gran cuestión de este escenario es el disparado de lo fiscal, porque en un contexto donde no se puede financiar ese gasto, que tampoco es importante plantear de esta forma, no es la discusión de déficit sí a como dé lugar, no, la discusión de cómo se resuelve el déficit también es una discusión de política pública. Volviendo al caso de 2015, un gobierno que llegó con la idea de bajar el déficit y bajar subsidios, bajó retenciones inmediatamente, y eso es un efecto contrario, porque dejas de recaudar en un contexto donde subió el tipo de cambio. Bueno, la discusión de cómo se recorta el déficit es central, y muchas veces los gobiernos lo plantean como déficit cero sin explicitar en qué se va a dejar de gastar o a quién se le va a recaudar, pero ese es un tema central, pensando en después generar un anclaje de expectativas en un marco, un plan de estabilización que sí te permita resolverlo, donde también necesitas un poco de suerte y donde los riesgos latentes, por esto que comentaba, de cómo crece esa bola de LELIQ a partir de los intereses que genera, son importantes, latentes y muy considerables. ¿Milei llega con reservas o sin reservas? Bueno, y ese es el otro punto, porque en definitiva las LELIQ son deuda que tiene el Banco Central con los bancos, como pasó con características distintas, pero en la época de Sturzenegger con las LEBAC, que era deuda que tenía el mercado y que cuando se empezaron a desarmar
¿te acordás? La corrida, la sube del tipo de cambio y las reservas que caían. En este contexto el Banco Central tiene reservas negativas, es decir que si se excluye de las reservas que informan alrededor de 21.000 millones de dólares, los depósitos de los ahorristas, el swap con China y otros componentes más chicos, tiene un pasivo de 11.000 millones de dólares. Y eso es lo que obligó, por ejemplo, a que en su momento, después de las PASO, el gobierno devaluar el tipo de cambio para recibir los 7.500 millones de dólares del fondo, con los cuales, si no, no había con qué pagar las deudas y financiar importaciones. Y por eso es que en este último tiempo el gobierno dejó de, o aplicó un torniquete aún mayor en la CIRA para bloquear importaciones porque no hay divisas. La expectativa de corto plazo es que cuando llegue la cosecha en la primera mitad del año que viene, haya un mayor ingreso de dólares después de la sequía, algún tipo de negociación con el fondo o con algunos prestamistas de otros países que pueda darse, porque la urgencia de falta de dólares hoy es central y es la contracara de la deuda del Banco Central. El Banco Central, por un lado, tiene muchos pasivos con estas LELIQ y PASE que veníamos hablando, y en el activo, es decir, en su tenencia, está en negativo, y es la urgencia de que se refleja también en la brecha cambiaria en casi más del 150%. A ver, los primeros, después de haber sido electo, afuera, en el frente externo, las acciones de las empresas argentinas tuvieron un alza. Pero internamente hubo remarcaciones de precios, el dólar paralelo también volvió a subir. ¿Eso quiere decir que afuera hay más confianza que adentro? Sí, de corto plazo lo que está mostrando es que en un contexto donde las acciones venían muy golpeadas y donde se preveía curiosamente antes de las elecciones un triunfo de Massa que implicaba una continuidad de lo que veníamos viendo, la reacción positiva es donde se espera por lo menos una gestión económica más abierta o más amigable con el mercado. Internamente sí es cierto que los precios subieron, donde se empezaron a caer muchos acuerdos y muchos precios que venían pisados, congelados o gestionados, controlados por el gobierno, donde vemos en alimentos, bebidas, servicios básicos, empezaron a verse aumentos muy importantes. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la nafta, donde también había un programa en ese sentido. Y es lo que te comentaba al principio, no hay certezas de corto plazo en un contexto de tantos desequilibrios vinculados con la falta de dólares, dificultades para importar, los desequilibrios que vemos en brecha cambiaria y toda la inercia que ya viene teniendo la economía de que haya un efecto de baja de la inflación en el corto plazo y con un montón de precios que estaban atrasados con respecto a otros. Lo que vemos es un ajuste desordenado y acelerado en un montón de categorías, y es esperable que eso continúe pasando cuando eventualmente se hagan las correcciones o los otros precios regulados que están atrasados, por ejemplo, en el caso de tarifas, el transporte o las naftas, que lo vemos cada vez que hay un ajuste en los combustibles, se termina trasladando a otras categorías, alimentando sobre la inflación. Gracias. A vos. Era Esteban Lafuente quien hablaba. Esteban Lafuente es periodista, subeditor de la sección Economía y Negocios del Diario de la Nación, especialista y para mí uno de los periodistas que, que logró desentrañar de manera más clara no solamente el drama de las LELIQ, sino la herencia económica que va a recibir Javier Milei. Solamente para tomar nota y hacer un repaso y para compartir también la preocupación con ustedes, ¿no? Emisión monetaria desenfrenada, meses de alta inflación, precios reprimidos, impacto en la pobreza y la indigencia. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que hacía hincapié Esteban de lo que va a ser la herencia de Javier Milei y las dificultades que va a tener. Esta charla se generó y se grabó antes de lo que fueron, diría, no las definiciones, pero sí las aproximaciones que hubo ayer en lo relativo al gabinete económico del próximo presidente. Parece que, y todo indicaría que Luis Caputo, exsecretario de Finanzas de la gestión de Macri, será el ministro de Economía, y que Demián Reidel desembarcará en el Banco Central. En el caso de Caputo, en su momento Macri lo describió como el Messi de las finanzas. Bueno, tendrá las dificultades de renegociar la deuda con el FMI y encarar un ajuste que Milei en los medios dijo que va a ser brutal y que podría ser un 15 del PBI, puertas adentro dijo que sería menor, que sería del 5%, y después Demián Reidel desembarcaría en el Banco Central con la misma tarea que había tenido cuando estuvo en la gestión de Macri, tratar de desactivar los diferentes cepos cambiarios que existen hoy en la Argentina. Misión para nada sencilla, tanto para Caputo como para Reidel. En el medio estamos nosotros.